Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del Noticiero El Salvador. Hay información importante que compartir con todos ustedes. Les saluda Samali Dinarte. Vamos ahora con nuestros titulares de hoy. Fiscal General reitera estabilidad total de la seguridad en el país tras el régimen de excepción que impulsó el presidente Nayib Bukele. De hecho, en las últimas horas aumenta a 14.500 el número de pandilleros capturados por diversidad de delitos y que van camino a los centros penales. En cumplimiento a una promesa presidencial, diputados inician estudio de normativas que darán vida a los ambiciosos proyectos Tren del Pacífico y el nuevo aeropuerto internacional. Como resultado de las medidas anticipadas, El Salvador registra los niveles más bajos de hospitalizaciones y contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Comuna Capitalina realiza la segunda fase del proceso de reordenamiento del centro histórico con la colaboración de los comerciantes. Iniciamos con la información de este jueves. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, destacó que las acciones que implemente el Ejecutivo en la guerra contra las pandillas son necesarias y que muestra de ello es que en lo que va del mes de abril se contabilizan solamente 17 homicidios, una cifra histórica en comparación a gobiernos anteriores. También el titular del Ministerio Público Fiscal sostuvo que es necesario más nombramientos de jueces especializados para procesar lo más pronto posible a los pandilleros capturados bajo el régimen de excepción. Sí es necesario para defender a los salvadoreños el régimen de excepción. De acuerdo con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, la aplicación del régimen de excepción hasta la fecha ha servido para estabilizar los índices de criminalidad en el país, sobre todo por el comportamiento atípico de la violencia registrada a finales de marzo de 2022. Esas facultades que nos otorga el régimen tienen que continuar debido a que tenemos todavía que procesar una buena parte de las personas que han sido detenidas durante estos primeros 30 días. A la vez que el órgano ejecutivo tomó todas las medidas necesarias para mantener la seguridad en el territorio nacional, esto ante los señalamientos de la oposición, que todo fue de manera apresurada. Una emergencia se atiende de inmediato, no se anda pensando en cuáles van a ser las consecuencias que se pueden dar y más que todo las consecuencias de naturaleza política. Según el fiscal, los resultados a casi 30 días de implementar el régimen de excepción se contabilizan en las estadísticas de homicidios. En lo que va del mes de abril se reportan 17, cifra impensable en comparación al mismo periodo en 2019, donde hubo 168 asesinatos. Este tipo de medidas, de alguna manera, ha servido para llevar algún nivel de tranquilidad a las diferentes comunidades, a los diferentes sectores en los cuales se movilizan los salvadoreños. Además, el titular del Ministerio Público Fiscal manifestó que es necesario el nombramiento de más jueces especializados para que todos los pandilleros detenidos bajo el régimen de excepción pasen lo más pronto a la siguiente etapa de instrucción formal con detención provisional. Es necesario hacerlo porque es la única forma como vamos a defender a la población honrada. En el pasado todo era diferente según el fiscal general, porque se realizaban las capturas de los criminales, pero las instituciones no presentaban el sustento legal y a las 72 horas ya se encontraban libre delinquiendo de nuevo en las comunidades. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Y todos los pandilleros capturados bajo el régimen de excepción a nivel nacional se mantienen en prisión. Muchos de ellos ya se les decretó la instrucción formal con detención provisional. Las gestiones del Ministerio Público Fiscal en coordinación con el sistema de justicia han permitido que las comunidades recobren la tranquilidad robada desde hace décadas por los grupos criminales. El régimen de excepción vigente desde el pasado 27 de marzo ha permitido la captura de 14.571 miembros de pandillas que causaban daño a la población salvadoreña. Según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República, 6.787 personas han sido acusadas por diferentes delitos en los tribunales especializados de menores y juzgados comunes. A través de las primeras audiencias, se ha logrado que a 5.901 imputados se les decrete detención preventiva, es decir, que continúen guardando prisión a la espera de una nueva etapa del proceso.
La Fiscalía trabaja incansablemente para presentar los requerimientos en contra de 7.784 pandilleros capturados en las últimas horas en los operativos de incursión llevados a cabo por la Policía Nacional Civil y el Ejército. La labor investigativa del Ministerio Público Fiscal es fundamental para acabar con la operatividad de estos grupos criminales de las comunidades. La economía de los emprendedores y empresarios del país ha mejorado con la implementación del régimen de excepción, esto según el criminólogo Ricardo Sosa. De acuerdo con el analista en seguridad, la decisión del presidente Nayib Bukele de neutralizar el accionar de los pandilleros en los territorios les ha permitido a los comerciantes gozar de forma íntegra de sus ganancias. Con el régimen de excepción en vigor, la extorsión ha sido frenada en El Salvador, asegura el criminólogo Ricardo Sosa, quien detalla que anualmente eran millonarias cantidades de dinero las que percibían los grupos criminales, según confirma un estudio realizado por el Banco Central de Reserva. Y estableció que 756 millones de dólares se habían cancelado en producto de extorsión en la micro, la pequeña y la gran empresa. El analista en seguridad afirma que las incursiones realizadas por la Policía Nacional Civil y el Ejército en las comunidades han logrado también que negocios que eran manejados por pandilleros comiencen a ser vendidos, algo que ya es investigado por las autoridades. Ahí estamos hablando de car wash, estamos hablando de cervecerías, estamos hablando de billares, estamos hablando de prostíbulos, estamos hablando de venta de gas propano, de venta de saldos para dispositivos móviles, estamos hablando de tiendas. Las medidas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele están dando confianza a los emprendedores y empresarios de los municipios para poder seguir invirtiendo y generando empleo. Por primera vez pueden disfrutar de todo el ingreso completo producto de sus operaciones y de sus actividades. Y se pueden dar cuenta ahora que sin estar con la cadena y el yugo de la extorsión, sus negocios pueden sacar adelante a sus familias. El criminólogo detalla que con los operativos de incursión de los cuerpos de seguridad, muchas de las personas honradas están regresando a sus lugares de origen donde fueron expulsadas por las pandillas. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Un operativo antipandillas desplegado en los municipios de San Martín e Ilopango dio como resultado la captura de 17 miembros de estructuras criminales a quienes se les acusará de diversos delitos. Conozcamos los detalles. Más de 200 agentes de la Policía Nacional Civil, apoyados por elementos de la Fuerza Armada, continúan con las capturas de criminales a través de operativos de intervención en las zonas más asediadas del territorio salvadoreño. En las últimas horas, en los municipios de San Martín e Ilopango, se capturó a 17 sujetos pertenecientes a pandillas. De estos, 6 fueron identificados en el cantón Las Delicias de San Martín. Durante el operativo, la sección táctica de la PNC logró la detención del palabrero de la pandilla, Marvin Giovanni López Fuentes, de 32 años, alias Toretto o Cruel, quien es considerado de interés policial por su amplio récord delictivo. Al momento del arresto, el sujeto intentó huir del lugar disparando contra los agentes de la PNC, pero no logró evadir a las autoridades. Los capturados serán presentados ante la justicia como los responsables de los delitos de homicidio, organizaciones terroristas, limitación a la circulación, extorsión y robo. Las medidas aplicadas por el gobierno tienen como prioridad brindar seguridad a la población y proporcionar las herramientas necesarias a las autoridades para combatir a los criminales. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y en los 14 departamentos la guerra contra las pandillas continúa. En Santiago de María, en Usulután, se capturó a 5 terroristas que generaban zozobra entre los habitantes. Todos serán procesados por agrupaciones ilícitas, mientras la investigación determina su participación en otros delitos. En Aguachapán, el pandillero Iván Morán, alias Valero, fue detenido. Este sujeto era dueño de una farmacia que utilizaba dinero de las extorsiones y aparentaba ser comerciante para pasar desapercibido de las autoridades, pero fue identificado y puesto a la orden de la justicia. Y en la zona oriental del país, la PNC detuvo a Williams Esperanza Ramírez, alias Gringo, miembro de una estructura criminal que amenazaba y limitaba la libre circulación de los habitantes de Chirilagua, en San Miguel.
Y el gobierno trabaja en la etapa de planificación para iniciar la construcción de nuevos recintos penitenciarios. Según el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, las nuevas cárceles estarán ubicadas fuera de zonas urbanas para seguridad de los salvadoreños, esto en cumplimiento a la ley especial para la construcción de centros penitenciarios, aprobada recientemente por los diputados de la Asamblea Legislativa. Vamos a hacerlo alejados de la ciudad y lo vamos a hacer como debe de ser, ¿verdad? No vamos a tomar escuelas como hacían antes para convertirlo en cárceles. Todo esto va a ser un proceso planificado. Hacemos nuestra primera pausa, ya volvemos con más. El Salvador. Y continuamos con más de Noticiero El Salvador. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, presentó la segunda fase del plan de revitalización del centro histórico, el cual incluye varios proyectos y la readecuación en espacios más óptimos de los comerciantes ubicados en la zona. Así lucirá el centro histórico en unos meses, cuando sean intervenidas más de 50 cuadras en el centro de San Salvador, lo que dará paso a 3 proyectos contemplados en la zona: el corredor del microcentro, la Plaza Simón Bolívar y el Gran Corredor Darío. El legado que estamos dejando al país va a trascender, es incalculable. Realmente no tenemos ni siquiera una pizca de noción de lo que hoy estamos realizando. Estamos abriéndole las puertas al corazón del Salvador. Los proyectos tendrán una inversión de $10 millones, que incluye una red eléctrica subterránea que permitirá apreciar las edificaciones históricas, parte del patrimonio cultural. Tendremos un nuevo punto turístico para nacionales y para extranjeros. Vamos a hacer de El Salvador algo impresionante y de San Salvador algo que vuelva a brillar. Para llevar a cabo estas acciones, era necesario reubicar las ventas ambulantes que se encontraban en las calles de San Salvador. Fueron cerca de 700 reuniones con el equipo de la alcaldía capitalina y los comerciantes por cuenta propia, que se llevaron a cabo para lograr un traslado pacífico y de mutuo acuerdo. Vamos a estar mejor, ya que nuestros compañeros pues van a entrar allí con un lugar digno y mejor, porque ya no van a estar bajo la tormenta, bajo la lluvia. Este es el mercado Ula Ula, donde serán trasladados un promedio de 1,000 comerciantes por cuenta propia. Gloria Contreras lleva más de 60 años en la calle Rubén Darío. Llegó desde muy pequeña y sus 3 hijos se encuentran ya en la universidad gracias a sus ventas. Dejando a un lado la nostalgia, reconoce que estarán mucho mejor en el nuevo lugar, donde contarán con seguridad y espacios adecuados. Era necesario un cambio y como trabajadores del sector por cuenta propia, pues entonces hemos llegado a un diálogo que sí, pues vaya platicando, entendiéndose en las dos partes, podemos llegar a hacer algo mejor para este país. Más de 100 elementos de la Alcaldía de San Salvador colaboran con los comerciantes para desmontar sus puestos. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y preste mucha atención a lo siguiente. La Alcaldía de San Salvador informó sobre el cierre temporal de calles y avenidas del centro histórico de San Salvador durante el reordenamiento voluntario de vendedores de la calle Rubén Darío. El cierre temporal incluye en su totalidad las calles Rubén Darío, partiendo frente al Fondo Social para la Vivienda y la calle Arce, iniciando frente a la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Tecnológica hasta la avenida Cuscatlán a un costado de Catedral Metropolitana. También 2 tramos de la Cuarta Calle Poniente al costado sur del Palacio Nacional y del Parque Simón Bolívar. Otra arteria donde no se permitirá la circulación es en el pasaje Montalvo y la avenida Morazán en el tramo de la Primera Calle Poniente hasta la intersección con la calle Rubén Darío. Por otro lado, el ministro de Hacienda aseguró que el gobierno no se detiene en su misión por velar por el bienestar de la población con la ejecución de diferentes medidas antiinflación. El titular dijo que las estrategias que se están tomando representan un importante alivio en el bolsillo de las familias. Según el titular de Hacienda, al congelar los precios de los combustibles, reducir a 0 los aranceles de diferentes productos, aumentar el subsidio al gas propano, entre otras medidas, están reduciendo el impacto que genera la crisis mundial en la economía de las familias. El gobierno está echando mano de las herramientas que tiene. ¿Qué es lo que tienen otros países que nosotros no tenemos? Política monetaria, capacidad de emisión de moneda.
Entonces, nosotros no podemos tener una política monetaria que podría ayudar a que esos efectos de la inflación se redujeran en nuestro país. Dijo que, pese a que se está limitando las fuentes de financiamiento al exonerar el pago del FEFE y Cotrans, entre otros impuestos, no se afectará ninguna iniciativa que ejecute el gobierno en materia de educación, salud, seguridad, entre otras. Si nosotros paramos la inversión pública en infraestructura, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que nuestro PIB no va a crecer lo que nosotros habíamos proyectado este año. Y para que ese PIB siga creciendo, necesitamos inyectarle fondos. El Ministerio de Hacienda prevé la mayor recaudación fiscal con la ejecución del plan antievasión. Vamos a seguir atacando la evasión, vamos a seguir mejorando nuestros sistemas administrativos de recaudación, que ya se han mejorado mucho desde la llegada del presidente. Vamos a perseguir casos muchísimo más grandes que en el pasado no se perseguían. Esto permitirá que el país tenga los recursos necesarios para atacar cualquier situación que genere afectación en el bolsillo de los salvadoreños, como el conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Edgar García, Noticiero El Salvador. Y el gobierno continúa priorizando el bienestar de los salvadoreños, ejecutando medidas ante la inflación mundial. Por ello, este jueves, equipos del Ministerio de Economía verificaron el cumplimiento de estas acciones en empresas proveedoras de petróleo y gasolineras. La periodista Ana Yancy Ábrego le da cobertura al tema y nos amplía. Ana Yancy, te escuchamos. Bienvenida. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente me encuentro en una estación de servicio que se ubica sobre el kilómetro 14,5 de la carretera de Oro y Antigua Calle a San José Guayabal, ya que un equipo de la Dirección de Hidrocarburos y Minas realiza inspecciones en las bombas dispensadoras. Esto con el fin de garantizar que los usuarios reciban la cantidad exacta. Sería más complicado si no hubiera hecho el gobierno ese ajuste, ¿verdad? Excelente, es algo que nunca se ha hecho así como se está haciendo hoy. Definitivamente que estamos agradecidos con ese interés que han puesto. Pues de hecho es un beneficio que recibimos todos, ¿verdad? El alto costo, ya sabe, por todos los impactos que están sucediendo mundiales, porque el uso del vehículo indiscutiblemente sabe de que es a diario. A la fecha, el Ministerio de Economía ha realizado más de 16,000 inspecciones a nivel nacional, no solo para verificar la cantidad exacta, sino que también la calidad del combustible y el no cobro del FEFE y el Cotrans. Bien, porque la gente se ve beneficiada por esas medidas que está tomando el gobierno, principalmente que los precios hoy en todas partes están bien altos, entonces ya ayuda a la economía que uno se pueda orientar, ¿verdad?, de cuánto va a gastar en la semana y hacer bien su presupuesto. Sí, está muy bien porque así lo dan cabal lo que nosotros pagamos, ¿va? Porque en algunas supuestamente no lo estaban dando, ¿va? Lo estaban haciendo jarana. Cabe señalar que la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Economía de manera oportuna están atendiendo todas las denuncias ciudadanas realizadas a través de las distintas plataformas digitales. Yo me quedo acá con la información, devuelvo la señal. Muy buenas tardes. Y muy buenas tardes a ti también, Ana Yancy. Gracias por ese informe. En ese mismo tema, la Defensoría del Consumidor sigue realizando inspecciones en estaciones de servicio de gas, tiendas, supermercados, mercados y agroservicios en todo el territorio, con el objetivo que se cumplan las medidas económicas ordenadas por el gobierno y garantizar la protección de la economía de las familias salvadoreñas en medio de la crisis económica que se vive a nivel mundial. Las inspecciones se realizan a grandes empresas importadoras y comercializadoras en todo el país para detectar posibles malas prácticas relacionadas con el incremento injustificado de precios. Y este jueves, los diputados de la Comisión de Economía conocieron a profundidad las iniciativas del presidente de la República, Nayib Bukele, para que se emitan leyes para la simplificación de trámites y actos administrativos relativos a la construcción del tren y aeropuerto del Pacífico. Tatiana Funes se encuentra en el Congreso y nos amplía la información. Tatiana, adelante. Buenas tardes. Efectivamente, la Comisión de Economía ha iniciado con el estudio de dos importantes anteproyectos de ley, mediante los cuales se hará posible el desarrollo económico de la zona oriental del país. Estamos hablando de la iniciativa de ley para la construcción
Administración y Operación del Aeropuerto Internacional del Pacífico y de la Ley para la Simplificación de Trámites relativos al Tren del Pacífico, 2 proyectos insignia del gobierno del presidente Nayib Bukele. En el pasado se han tenido procesos que han sido demasiado engorrosos y que verdaderamente no han tampoco garantizado una transparencia, porque sabemos que todos los actos de corrupción se han cometido en el pasado. Entonces, de esta manera se busca que sí, pero con un proceso que sea mucho más ágil también para la elaboración de estas obras. Este día estamos dotando al país y a las instituciones correspondientes del marco legal para poder agilizar todo el proceso, no solo del Tren del Pacífico, sino de las demás inversiones que vienen, como el Aeropuerto del Pacífico. Los diputados de la comisión además acordaron recibir en las próximas sesiones de trabajo al ministro de Obras Públicas y al titular de CEPA para continuar con el estudio de estas iniciativas. Así la información que se genera desde la Asamblea Legislativa, y con esto devuelvo la señal a los estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, gracias por ese informe desde la Asamblea Legislativa, Tatiana. Con esto nos vamos a la pausa, ya volvemos.